Y bueno, le pido al equipo que nos grabe para ahora, con muchísimo gusto, saludar a mi compañero y amigo, al queridísimo Ricardo Sevilla, escritor, periodista aquí en Sin Censura y uno de los más grandes patriotas que he conocido. Querido Ricardo, te saludo, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Toño, ¿tú cómo te encuentras? Te mando un abrazote y no sé si me mandaste un abrazo, no lo recuerdo porque mi memoria es frágil, pero si no me lo has mandado, yo te lo envío a ti. Si me lo mandaste, lo recibo con mucho gusto. Y bueno, pues aquí llenándonos de abrazo, mi querido Toño. Estoy muy bien y escuchando muy atentamente que tienes un conocimiento amplio sobre la historia de este país. En efecto, soy un patriota, decía Eliseo Reclus, un gran geógrafo que no ha leído desde luego en Letras Libres, que no es lo mismo ser un patriota que un nacionalista. Hacía una distinción muy interesante porque decía que mientras un patriota se bate por ideas, por conceptos, por pensamientos muy establecidos o muy perfectamente establecidos, un nacionalista se batía por un puñado de personas, por algún lábaro patrio, etcétera, etcétera. Y yo me considero, ante todo, más que un nacionalista, en efecto, un patriota, mi querido Toño. Y hoy ese es el tema, de eso vamos a platicar y me da mucho gusto. Mire, yo siempre disfruto este tipo de temas culturales, especialmente con el queridísimo Ricardo Sevilla. Él me honra al decirme que soy un conocedor de la historia. Yo solo sé que no sé nada, como decía Sócrates. Pero él efectivamente, ¿no? Tiene pues esa cualidad de enciclopedia humana, y hoy por supuesto que podemos junto con él hacer un comparativo entre los conservadores de la época que menciona el presidente López Obrador, esos conservadores que se pusieron del lado de los estadounidenses cuando invadieron México, que se pusieron del lado de los franceses cuando invadieron México, con los conservadores de hoy. Esto pues obviamente a propósito de este incidente internacional, la invasión del gobierno fascista de Daniel Noboa, quien por cierto está de vacaciones aquí en Estados Unidos, en su natal Miami, a la embajada de México en Ecuador. Hoy más que nunca se tienen que hacer estos análisis. Hoy, querido Ricardo, el presidente lo mencionaba, se repite la historia de México, se repite y se repite, y yo verdaderamente no entiendo cómo es que alguien así, con la mano en la cintura, puede traicionar de tal manera a la tierra que le vio nacer. Te lo decía hace unos momentos. Una cosa es que hagan planteamientos infames en las redes sociales y en los medios corporativos, y otra cosa es que pues seas el ministro de Interior del país que invadió México, ¿no? Ojalá leyeran en algún momento estos conservadores a los que aludió el presidente López Obrador, a Josefina Zoraida Hernández, una gran historiadora. Ojalá leyeran a otros historiadores muy importantes en este país que ha habido, porque los ha habido, pero no lo van a hacer, porque estos personajes están escribiendo su propia historia. Decías hace un momento que son unos traidores a la patria, son unos traidores a la patria porque ellos no tienen patria, son unos apátridas. Ellos pudieran haber nacido en el lugar que sea y no se batirían ni por una idea, ni por una sociedad, ni por un pueblo. Y hoy, como bien apuntas, el presidente López Obrador vuelve a exhibir a los conservadores, vuelve a pedirle al vocero presidencial que le coloque aquella fotografía donde aparece uno de los líderes conservadores, Lucas Alemán. En ese momento era el líder. El Partido Conservador tuvo a lo largo de su historia varios líderes. Uno de ellos fue el principal Anastasio Bustamante, pero de él se habla poco. Pero en esa fotografía aparece con Lucas Alemán. Van y le piden a Antonio López de Santana, que ya se había librado México de él, ya se había ido, había terminado uno de sus tantos periodos como gobernante en este país. Ellos le mandan una carta, le piden que regrese a gobernar este país. Pero eso, Toño, aunque parece historia vieja, agua pasada, no lo es, porque lamentablemente el pensamiento conservador todavía perdura.
y se encuentra muy arraigado en ciertos sectores de nuestro país, sobre todo en esos sectores, en los sectores intelectuales. Y bien podríamos hacer, como propones, un comparativo entre los viejos conservadores, esos viejos conservadores que hoy el presidente ilustra, y los actuales conservadores. Y es que en la historia mexicana hay personajes que han dejado una huella profunda, pero esa huella no es una huella benéfica, al contrario, es una huella perniciosa, bastante polémica. Le pongo algunos ejemplos. Anastasio Bustamante, el que le hablaba, Antonio López de Santana, Nicolás Bravo, Félix Zuluaga, Miguel Miramón, por decir algunos, el propio Lucas Alemán, desde luego, que son figuras que han sido objeto de críticas por sus acciones y decisiones políticas. Bustamante, Toño, tú lo recordarás perfectamente, acusado de ser dictador y de abusar de su poder durante su mandato, es uno de los ejemplos de liderazgo autoritario que dividió a la sociedad mexicana en aquella época. Santana, usted lo conoce perfectamente, triste la historia y la estampa de este personaje, uno de los líderes militares más controvertidos de la historia de este país, es conocido y recordado por sus repetidas traiciones y su papel en la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Nicolás Bravo, por su parte, usted lo recordará, intentó derrocar al gobierno liberal de Vicente Guerrero, que era, por cierto, afrodescendiente, y que lo han blanqueado en las pequeñas monografías que hay por ahí. Desempeñó el cargo de presidente interino cuando trata de derrocar al gran Vicente Guerrero, este señor Nicolás Bravo. Y bueno, está también otro personaje como Zuluaga, que es acusado de haber derrocado al gobierno liberal, de Ignacio Comonfort. También está Miramón, que es señalado como un general clerical que desempeñó un papel en las primeras revueltas contra la reforma que beneficiaba a este país. Pero actualmente, le digo, parece agua pasada, pero no lo es, porque hay historiadores o aspirantes a historiadores o mentirosos que se hacen pasar como historiadores, que también han generado controversias en sus interpretaciones, sobre todo de la historia de México. Le pongo algunos casos que usted conoce perfectamente. Enrique Krause, a quien yo le llamo irónicamente Enrique Crosti, el ingeniero que, como le suelen llamar, por cierto, que ayer pasé por la calle de Chilaque, número 9, ahí en Coyoacán, donde se encuentran las instalaciones de Letras Libres, y él iba a tocar ahí al ingeniero a ver si me salía a abrir la puerta. Desde luego no lo iba a hacer. Este señor, acusado de haber obtenido contratos millonarios de los gobiernos anteriores, podría haber influido en la objetividad de ciertos sectores, o que ciertos sectores han tenido de la visión de la historia de este país, porque yo me sorprendo cada vez más, porque esta embestida del presidente López Obrador contra Enrique Krause le ha beneficiado a Enrique Krause, y ha vendido en este sexenio, Toño, cualquier cantidad de libros. Antes nadie lo leía, antes nadie lo pelaba, y hoy ahí van a comprar sus libelos. Está Gabriel Said, que Gabriel Said es el mero sabor ranchero, es el personaje que está detrás de Enrique Krause. Es considerado un ideólogo de los panistas y de los conservadores, porque también podría haber influido en su perspectiva histórica. Un ensayista notable en temas literarios, sobre todo en temas de literatura católica o de poetas católicos como el gran López Velarde, pero más allá de eso, un personaje que siempre ha tenido los dedos cargados hacia el conservadurismo. Está Guillermo Sheridan, de todos los amores de ahí, de los rectores de la universidad que pasan, que van y vienen, de Enrique Graue, de Leonardo Lomelí Vanegas, que lo dejan hacer a sus anchas, andar de aviador allá en Estados Unidos, en Texas, por cierto, y que es un racista, que es un clasista, que ataca a los gobiernos liberales, y podría también haber sesgado su interpretación de los hechos históricos. Otro de los conservadores, acusado y exhibido de haberse beneficiado con contratos millonarios, Héctor Aguilar Camín, al que algunos ironistas han llamado Héctor Aguilar Balín. Le vendió
revistas a los gobiernos conservadores. Por cierto, que se ha encontrado ahora el grupo Nexos en una exhibida que les está dando Marx Arriaga, el titular de materiales educativos de la SEP. Les ha puesto una pero buena. En conclusión, Toño, la historia mexicana está llena de personajes, pensadores polémicos que han dejado una huella perniciosa en la sociedad mexicana. Su legado ahí está, desafortunadamente. Hay que entrarle a la riqueza enorme que tiene la historia de este país. Yo invito a leer a Zoraida, está por acá atrás, no le voy a dar la espalda a usted, pero por aquí atrás tengo los libros de Josefina Zoraida. Hay otros también que, aunque suelen estar cercanos, poquito, tratar con Enrique Krause, porque no se pueden librar del trato con este personaje pernicioso que está en todos lados, pues también le han entrado de una manera, digamos, más profunda, más equilibrada a la historia mexicana. Está el caso de Javier García Diego, no sé si lo hayas leído, mi querido Toño, pero es reconocido por su objetividad, rigor académico, y desafortunadamente pues ha tenido una cierta amistad con Enrique Krause, pero el conservadurismo muy vigente. Tú, ¿cómo los pondrías, mi querido Toño? ¿Quién pensarías que es Zuluaga? ¿Guillermo Sheridan? Porque Anastasio Bustamante definitivamente no lo es, y Lucas Alamán. Yo creo que Enrique Krause aspiraría, pero como dice el presidente López Obrador, no le llega ni a los talones. ¿O cómo lo ves tú, mi querido Toño? No, en definitiva, Lucas Alamán, pues evidentemente era una mente de su tiempo, si lo quieres ver así, un verdadero intelectual, un verdadero estudioso de aquel entonces, y nada tendría que ver con alguien como pues el empresario editorial Enrique Krause. Para mí eso es lo que es Enrique Krause, querido Ricardo. Mira, he leído muchos textos, no completos, pero muchos textos de Krause, planteamientos históricos que ha hecho, que son sumamente aburridos, como bien mencionas. Y hay circunstancias muy cuestionables. Uno que me viene a la mente es este planteamiento que hace de la muerte de Carranza. Hasta cierto punto sugiere Krause que Carranza se habría suicidado. Pasó, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Carranza no es santo de mi devoción, me parece que es otro de esos que mencionas, de esos liberales que fingieron ser liberales y que en todo caso, bueno, pues eran los más conservadores de los conservadores. Carranza era, pues casi que amigo de los Terrazas. No era amigo, pero casi, ¿no? En la Revolución Mexicana, pues era parte de esas élites muy claras, ¿no? Medio hipsterón, ¿no? Con su look medio hipster, ahora calificaría entre los hipsters, y en efecto, es que el caso de Carranza es muy interesante. En algún momento sería interesante platicar sobre este personaje, pero era como una veleta, iba y venía, se paseaba libremente entre los conservadores, pero como bien apuntas, se hacía pasar por un liberal. Sin embargo, en cada una de sus intervenciones, en su gestión atropellada como presidente de este país, dejó mucho que desear. De hecho, ni siquiera es uno de los referentes del presidente López Obrador. Si usted lo escucha con atención, él se ha referido muy bien, desde luego, porque son sus referentes, a Benito Juárez y al caso de Madero, pero de ahí en fuera, probablemente de cuando en cuando el Tata Cárdenas, pero los demás es que han estado, mi querido Toño, entre azul y buenas noches, ya estaban sentando las bases de lo que no mucho tiempo después sería el germen del PRI. Entonces estos priistas ya ves que son como veletas, ahora ya resulta que aman la transformación, algunos de ellos que juraban sobre la biografía de Carranza, como fue el caso de los del grupo Atlacomulco, y ahora resulta que ya ese grupo Atlacomulco ha abandonado, no Atlacomulco porque sigue siendo de ellos, pero ahora se declaran promorenistas. Qué cosa tan extraña, ¿no, mi querido amigo? Se repite la historia. En el caso de Carranza, fíjate, Carranza es asesinado por sus ahijados políticos. O sea, esos que le ayudan a Carranza a combatir a Villa, que vencen a Villa, ese Álvaro Obregón, ese Plutarco Elías Calles, son los que se le convierten y los que terminan asesinando a Carranza. O sea, ahí ves cómo se repite la historia. Es más, le voy a pedir al equipo que nos grabe para hablar más de este caso.
estamos platicando el queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista, y este es su servidor, sobre cómo es que la historia se ha venido repitiendo al hablar de conservadores, de liberales, de traidores a la patria, pero también hay que pensar en esto que nos plantea el queridísimo Ricardo Sevilla, cómo es que en otros momentos históricos hubo una serie de cambios políticos siempre apuntándole al poder. Hablábamos de la figura muy controvertida de alguien como Venustiano Carranza, que a pesar de decirse maderista, siempre se opuso a la repartición de tierras, era un personaje muy ajeno al pueblo, muy ajeno a otorgar algún tipo de justicia social para la gente, un sujeto también muy violento, hay que decirlo con todas sus letras, y se le atribuye la Constitución del 17, pero él es el creador de la llamada Ley Juárez, con la que sin ningún tipo de juicio se ejecutaba, se fusilaba a cualquier persona que estuviera en contra de su régimen. En principio se ejecutaba a todos los que se levantaron en contra de Madero, pero luego se transmutó, hubo una metamorfosis a lo feo, a cualquiera que estuviera en contra de él tendría que ser ejecutado, y pues no, ¿verdad? Este personaje, en algún momento de la historia de la Revolución Mexicana, tuvo entre sus filas a nada más y nada menos que a Francisco Villa para combatir a Victoriano Huerta, y consiguió junto con Pancho Villa, con la División del Norte, con los Dorados, así como con otros generales en el norte de la República Mexicana, consigue efectivamente vencer al Ejército Federal y consigue que Victoriano Huerta pueda ser exiliado a Estados Unidos, donde muere en la ignominia. Pero después de esto se le voltean sus generales, él declara a Villa como enemigo del Estado, sus generales y ahijados políticos como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles, y por supuesto Pablo González, a quien se le atribuye el asesinato de Zapata, consiguen enfrentarse precisamente a Emiliano Zapata y a Pancho Villa, a quien vencen después de una conflagración, si no me equivoco, en León, Guanajuato. Ahí empieza la caída de Pancho Villa, pero estos personajes, estos ahijados políticos de Venustiano Carranza, después se le voltean a Venustiano Carranza y son quienes terminan asesinando a Venustiano Carranza. La tesis de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla es muy interesante, porque efectivamente hoy entre las filas de Morena tenemos a muchos priistas de hueso colorado, a personajes que encabezaron gobiernos infames como el de Erubiel Ávila en el Estado de México, como el de, estamos hablando del grupo Atlacomulco, como el de Alfredo del Mazo, como el de Alejandro Murat en Oaxaca, etcétera, 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 etcétera. Con lo que vemos que efectivamente se repite esta historia. Yo a lo que aspiro, querido Ricardo, es que no se repita la mala. Es que estos que están regresando, supuestamente, que se están volviendo a Morena, no regresan al priismo en algún momento y terminan traicionándonos a todos, ¿no? Pero ya lo apuntaste, mi querido Toño, la historia se repite y hay que coincidir lamentablemente con esa tesis, y se va a continuar repitiendo de manera perniciosa si no hacemos este viaje a las tierras de la memoria, como le llamaría a este ejercicio el gran Felisberto Hernández, un escritor uruguayo, por lo demás maestro de Cortázar, maestro de los grandes escritores de fantasía científica de este continente. Hay que hacer ese viaje a la memoria, público memorioso. Hay que recorrer todos estos intersticios de la historia de este país, que es rica, que es plétora. Y yo creo que hay que hacer un espacio, mi querido Toño, para hablar de historia, para hablar de literatura, para hablar de artes escénicas, para hablar de pintura, para hablar de todo eso, porque eso fomenta también el arte. Desafortunadamente estuvo en manos, en garras, y creo que sigue estando en manos, en garras de estos grupos conservadores, y les ha sido vetado al pueblo de México. Y el pueblo de México tiene que ser, como decía el gran Lautremont, el arte tiene que ser popular,
o no lo es. Entonces hay que socializar el conocimiento, hay que socializar la literatura, hay que socializar el arte y todo el pensamiento. No tiene que estar secuestrado por un grupúsculo, y eso es precisamente lo que les está doliendo. Y a mí me ha dolido mucho ver estas fotografías que han circulado en las redes sociales que comparte Marx Arriaga y que todos hemos visto, pero que desafortunadamente lo habíamos hecho frecuente. Estas bibliotecas majestuosas como fue la Biblioteca México, que estuvo prácticamente gobernada durante 2 sexenios por Enrique Lizalde. Que nos haya gustado la poesía dije Enrique Lizalde, no, su hermano, Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde era el tigre, el que dirigía la Biblioteca de México prácticamente durante 2 sexenios, y nadie le decía absolutamente nada. Al contrario, lo refrendaban ahí en el poder. Pues evidentemente era uno de los títeres del grupo Letras Libres, del grupo Vuelta en su momento. Y en contraste, estas bibliotecas en los municipios, olvidadas de la mano de Dios, donde este librero que tengo acá atrás, hasta vergüenza me da decirlo, estaba mucho más nutrido, más copioso que en las bibliotecas que todavía siguen estando allá olvidadas. Recorra usted, y creo que lo ha recorrido, el México profundo, y se va a encontrar con esa sonrojante decepción, que mientras compraban revistas a precios millonarios, revistas que nadie leía, Letras Libres y Nexos, las bibliotecas de lo que le llaman desdeñosamente el interior de este país, y que en realidad son las entrañas y la parte viva de nuestra patria, olvidadas, saqueadas, vendidas, revendidas, hundidas, inundadas, sin puertas, sin ventanas, los libros ahí en el piso. Eso es increíble, Toño. Y a toda esta gentuza que se apropió del presupuesto, le vale un cacahuate y siguen queriendo tener acceso a esos recursos, pero no hicieron nada por el fomento a la lectura, hablando en esos términos.